mucho tiempo, ¿no? En realidad, no fue tanto si pensamos que ese tiempo fue suficiente para que el mundo se haya transformado y quién sabe en qué. Hasta hace pocas semanas, una América Latina revuelta estaba en las calles y el pueblo discutía el poder político y económico enfrentándose a sus gobiernos. Europa lidiaba con el Brexit mientras recalculaba su rumbo tras la emancipación de su centro financiero. China y Estados Unidos se batían a un duelo comercial en búsqueda de la corona del mundo. Los populismos de ultraderecha ponían en jaque las democracias. Los refugiados escapaban de sus hogares y buscaban asilo en los estados más humanitarios. Y la naturaleza estaba acorralada por el hombre ante la emergencia climática. Pero ya nada parece ser lo mismo. Un virus invisible paralizó el planeta y, en consecuencia, el orden global, que aunque ya mostraba grandes fallas pero al que nada parecía cambiarle su destino, tambaleó. Los mercados, que parecían invencibles y marcaban el pulso de los estados, no pudieron resistir. Las caídas de las bolsas de las mecas de la economía llegaron a niveles históricos. Las comparaciones con la crisis del 30 o la del 2008 no parecen acertadas. Esta crisis no se jugó con las reglas del capitalismo. Fue un jugador externo que vino a patear el tablero, el cuerpo humano. A merced de una pandemia, los mercados que siempre apostaron por la ausencia del Estado regulador tuvieron que dejar de lado sus creencias y acudieron a él como la única alternativa posible para no terminar de derrumbarse. El consumo, la sangre que mantenía vivo al corazón de la economía, se detuvo y dejó expuestos a los más vulnerables del sistema. La mano de obra física no contó con los privilegios de la mano de obra intelectual que pudo, y quizás a partir de ahora pueda, producir desde el refugio de la cuarentena. Los primeros solo tuvieron dos opciones: enfrentar al virus en las calles para llenar el bolsillo o encerrarse para ver cómo se vaciaba su heladera. Esta lógica, en una América Latina que acapara una estructura inmedible de trabajo informal, le va a representar un aumento del desempleo y la pobreza que se van a contar por millones en todos los países. ¿Significa esto una pérdida de confianza en el neoliberalismo y la apuesta por una economía más socialista? Probablemente no, pero no quedan dudas que debates como el del salario único universal llegaron más rápido de lo esperado. Fueron los estados los que tuvieron que arremangarse para enfrentar esta crisis y asumieron el control. Inclusive, asemejándolo a una guerra, dictaron órdenes que barrieron derechos individuales que parecían sagrados en las democracias occidentales. No hace mucho, Facebook, Estados Unidos y Rusia estaban envueltos en una condena mundial por haber usado datos personales para influir en las elecciones que dieron a Trump como ganador. Hoy en día, esos datos parecieran no tener valor frente al miedo del contagio. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Con quién? ¿Cuál es nuestra temperatura? ¿Nuestra libertad? Todo pareciera justificado. Los poderes extraordinarios de los gobiernos crecieron a niveles inimaginados en cuestión de semanas sin ningún reclamo de por medio. El día de mañana, este poder adquirido podría sostenerse para transformarse en estados autócratas, con la potestad de cerrar fronteras y alimentar la xenofobia en pos de los propios intereses. O en estados tecnócratas, que tomarán decisiones en función de los datos personales masivos que le brinde la propia ciudadanía, derribando los muros de la privacidad. La palabra de la Organización Mundial de la Salud nunca fue tan escuchada. Sin embargo, ese poder simbólico no se trasladó al poder real. Con miles de infectados contabilizados, todavía hubo quienes se rehusaron a aplicar sus recomendaciones y creyeron en sus propios remedios, inocuos para la propagación del virus. Pareciera que las recetas dependieran del pasaporte de cada ser humano, en contraposición a un ideal de una atención médica global. A pesar de las advertencias de los científicos, nadie se había preparado para una nueva pandemia. La desinversión en los sistemas de salud promovió un ambiente ideal para el contagio del coronavirus. Las imágenes de los muertos en las calles, los hospitales colapsados y los mensajes de los países con incontables números de contagiados alertaron a los estados a tomar cartas en el asunto e invertir miles de millones de dólares en ciencia. Lo que no había conseguido la voluntad política, lo consiguió una amenaza invisible. La amenaza derivó en el aislamiento de un tercio del planeta. La libertad constitucional de transitar libremente se vio mutilada de un día para el otro. La movilización más grande como especie la estamos construyendo desde el encierro.
presencia de las fuerzas de seguridad en las calles no estaban cargadas del simbolismo de los estados autoritarios, sino de la tranquilidad del cuidado de la población. Desde el encierro, las personalidades se construyen en función del acceso a la conectividad. Somos lo que nuestra comunicación permite. El derecho a una vivienda digna también se expuso desde el preciso momento en el que las facilidades de cada hogar permitían distraernos o no de la soledad, de la realidad o de uno mismo. Y también ahora quizás entendamos que el encierro sea un castigo suficiente. La ausencia del ser humano en la superficie del planeta evidenció que no somos imprescindibles, sino más bien tóxicos. Una catástrofe biológica tuvo que cachetearnos para despertar nuestro sentido solidario, para mostrarnos que somos todos iguales, que los trabajos mejores pagos no son los más importantes, que la ciencia merece toda nuestra atención por sobre cualquier pseudociencia, que un abrazo vale, que la religión no encontró respuestas, que las redes sociales no son información, que la política modifica realidades, que nuestros consumos son superficiales, que no siempre el fútbol mueve multitudes, que la astrología no lo predijo, que no hay líderes mundiales, que esto todavía no terminó y que esto también es el comienzo. Bienvenidos al futuro de la humanidad.